Bien, amigos, ya estamos en tiempo de tertulia, en directo. Antes de presentarle a los amigos que nos acompañan de nuevo esta noche, habrán visto ustedes esta mañana en el Canarias 7, los pocos que leen todavía Canarias 7, la encuesta que aparece en el periódico. Una trola de la A a la Z. Una trola de la A a la Z. Entiendo yo que Juan Francisco García, que se está cargando el periódico, si no se lo ha cargado ya, hombre, hay que compensar a los amigos que están batallando en el Parlamento, no a Canarias me refiero, por el tema de la televisión. Pero lo de esta mañana, si ya algunos titulares del periódico eran vergonzosos, yo soy lector de Canarias 7 y por eso me permito hacer esta crítica, lo de hoy es que ya lamentable. De modo que aquellos que pensaban que Podemos y el tripartito, para que lo entienda Juan Francisco García, esta encuesta de hoy, como decían los antiguos, leche de gallardo. Dicho esto, vamos con la tertulia ya y empezamos hablando con don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Ignacio Guerra, muy buenas noches. Don Juan Manuel Betancor, muy buenas noches. Y, ¿qué quiere que le diga? Usted es de Nueva Canarias, pero yo creo que es la única persona que me cae bien de Nueva Canarias. Pero ¿cómo dice esto? Si usted ha tenido un montón de gente aquí de Nueva Canarias. Sí, pero después han ido cayendo ellos solos, en función de, no sé, se han ido retirando, digamos, ¿no? Gracias por estar aquí. Gracias. No sé si tendrá la oportunidad de contarnos lo de Teror. los combates de boxeo en Teror, ¿no? Sí, Teror está fuera de... Y después lo del otro concejal... El concejal que tiene un juicio oral, que según el Código Ético del Partido Socialista tendría que dimitir ipso facto, y no ha dimitido, y Ángel Víctor lo traslada a la Federal, como si hubiese que interpretar algo el artículo, cuando el artículo es bien clarito. Bien. Dicho esto, llegó el momento de llorar. Arcadio va a llorar. Yo ya no porque él todavía confía, él va al estadio, cosa increíble. Voy al estadio y Soy un fan hasta el final. Pero ya no me quedan lágrimas que derramar. Ya no, lo que había que llorar ya se lloró. Ya los que somos fieles al equipo vamos ya al estadio llorado, de casa, ya para no estar ahí sufriendo más. Lo que parece que imposible es que todavía se pueda hacer peor que en la jornada anterior, que no lo entiendo. Es decir, ya no había esperanzas porque perder contra el Levante ya supuso ya un masazo tremendo, pero aún así y todo, como dice el míster, la calculadora todavía decía que matemáticamente se podía, ¿no? Y viene la Real Sociedad, que hizo un partido, yo creo que falló bastante, porque falló mucho. El portero nuestro, gracias al portero. Sí, el portero nuestro, como viene siendo habitual, se hizo un gran partido, pero el resto del equipo es que no sabía muy bien a dónde jugaba, ni siquiera a dónde tenía que llevar la pelota, ¿no? Lleva insistiendo el entrenador de Las Palmas con esos dos delanteros centros que no sé, que se estorban, que se molestan. Yo estoy realmente un poco apenado por la situación, porque es que creo que han habido muchas oportunidades para salir del fondo de la tabla y no se sale. Y veo cómo está reaccionando el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, sí, que estaba bastante peor que Las Palmas. Veo cómo se escapó el Levante, porque ya se escapó. Y yo ni te cuento lo del Alavés, que también tenía una situación parecida a la Unión Deportiva Las Palmas y ya está totalmente fuera de peligro. Entonces, esto es ya una crónica triste de fin de temporada, que sin ninguna duda iremos a la segunda división y luego habrá que empezar de cero. El problema es el proyecto, el nuevo proyecto. Si lo vamos a hacerlo con estos mimbres, pues el sexto va a salir con agujeros. Sí. Vamos a resolverlo malamente. Bien. Yo de todas maneras... Esto se lo descuento del tiempo. Sí. Y ahora ya no. Esto es una... El almuerzo anunciado. La verdad que es un sufrimiento, un pesar, pero que me perdonen los oyentes, los televidentes, discúlpenme, pero de verdad que esto hay que decirlo porque es así. Efectivamente. Bien, y en el ámbito sociopolítico, económico, ¿cómo ahí estamos. Bueno, ya estamos en la segunda quincena del mes de abril, nos acercamos al verano y hay muchos, yo diría que todos los asuntos que estaban sin resolver están sin resolver. Estamos igual que hace un año o peor.
Entonces, yo lo que veo que, aparte de la desgracia de la Unión Deportiva Las Palmas, también la legislatura esta está, como dicen los canarios, villá. Va muy mal, porque no hay ningún logro en todas las promesas que se han hecho de aquí para atrás. Lo que pasa es que la gente tiene poca memoria, ¿no? Y yo creo que en parte eso es lo que nos salva, la poca memoria, curiosamente. Pero no se avanza, no hay presupuesto, como decía, no hay acuerdos todavía, por mucho que a veces se hagan propaganda. Hay unos pleitos en el Congreso de los Diputados tremendos. Ahora mismo casi toda la clase política está patas arriba buscando todo el mundo al currículum a ver si dónde metió el fallo porque hay un montón, empiezan a descubrirse, hay un montón de no son iguales, yo sé que no son iguales, el de Cifuentes va en cabeza, ese es campeón, pero después hay un montón de meteduras de pata importantes que, y termino Juan Carlos, es que yo, por decirlo también en canario, que es por darse el pisto. Sí. Vamos a ver. Exactamente, por la estupidez. Eso es una tontería, o sea, el movimiento se demuestra andando, esto lo sabemos todos. Y entonces la gente no necesita presumir de título. En algún caso, yo sí entiendo que se hacen este tipo de cosas y los másteres y tal, pues para alcanzar un grado dentro de la administración, los funcionarios que le elevan el sueldo y garantizarse después cuando salgan de la política un puesto más alto, porque nadie se lleva a engaño, la mayor parte de la gente que está en política son funcionarios. Efectivamente, sí. Me parece que solo el 28% de los diputados en el Congreso de Diputados ha trabajado en la empresa privada, el 28%. El de Cifuentes va en cabeza por culpa de ella. Ah, claro. Porque si en aquel momento se dice, lo puse ahí porque creí que lo había terminado, no lo he terminado, y se acabó el tema, pero no. Ella inauguró la fiesta, ahora está todo el mundo de barranda. Sí. Y usted me mira así con esa sonrisa irónica, ¿por qué? ¿Por qué Cifuentes o por qué? No, porque es un tema que yo creo que estaba pensando yo que... ¿O estaba pensando usted en Antona? No. Estaba pensando en que los presupuestos, por ejemplo, que ha nombrado Arcadio, que no se habla, ¿no? Yo llevo como 2 semanas sin oír hablar de los presupuestos del Estado, ¿no? Que mire si es importante para España y para Canarias, ¿no? Con más razón para Rajoy tomar una decisión definitiva. De hablar de los presupuestos, sin duda alguna. Yo creo que hay que estar en eso. Con respecto a Cifuentes, la decisión del gobierno y de Rajoy, yo creo que tiene que estar en ese sentido y tiene que estar ocupado en ese sentido. Evidentemente, pensar que el señor Rajoy tiene que estar ocupado en la señora Cifuentes 24 horas del día, yo creo que... Yo personalmente creo que no. 24 horas no. Creo que tiene que estar ocupado... en eso. En cualquier caso, sí me gustaría decir algo de la Unión Deportiva. Permítanme la anécdota, por gracioso, que yo que me dedico a papelería, recuerdo una vez que una marca de calculadoras nos mandó una remesa de calculadoras, de verdad se los digo, donde 2 más 2 eran 5, de verdad, una remesa, bueno, esto puede pasar y estaba pensando yo que yo creo que todavía esas calculadoras la tienen en la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Me da la sensación, es real, lo de la anécdota es real, de verdad se los digo, no les voy a decir la marca, evidentemente, pero bueno, sí, sinceramente fue una remesa solo, pero ocurrió, y esa calculadora creo que es la que está utilizando aún hoy la Unión Deportiva de Las Palmas, y cree que hay alguna posibilidad, ¿no? Bueno, más allá de la anécdota, yo iba a insistir en eso, le miraba y me reía por eso, porque estaba pensándolo, oyendo a Arcadio, ¿no? Llevamos, pues no sé si 3, la verdad que me pierdo, 2 semanas, desde que se presentaron los presupuestos, desde que se aprobaron por el gobierno, y no se está hablando de los presupuestos, y yo creo que eso es un síntoma de que algo tienen los presupuestos de bueno para que todos los demás partidos de la oposición pues estén intentando que no se hable de ninguna forma de ellos, ¿no? Los presupuestos tanto a nivel nacional como para Canarias, ¿no? Lo que tienen, y bueno, a partir de ahí, insisto, se pide la intervención de Mariano Rajoy. Yo creo que Mariano Rajoy es el presidente del gobierno de España, que está en una situación, España, que de una cierta estabilidad y que hay que seguir trabajando sobre ella, más allá que eso. Que es el presidente del Partido Popular también, pero claro, no se le puede pedir que esté todo el día con eso. En cualquier caso, ya hay gente, el Partido Popular de Madrid, en el Partido Popular, la secretaria, sí, puedes decir lo que quieras y me puedes interrumpir si quieres, Isabel, para hablar de eso, incluso en las tertulias, que vamos a seguir hablando de eso, pero podría ser importante también hablar de los presupuestos generales del Estado. Don Juan Molón. Bueno, yo quería informarle, por si quienes nos ven y nos escuchan no se han enterado, todavía no hay gobierno en Cataluña.
No nos hemos enterado. Pensé que Sí, no, es verdad. todavía no hay gobierno en Cataluña. No es tema de los presupuestos, o sea, también en Cataluña no hay gobierno. Están siempre dándole vueltas a lo mismo. Yo sí quería hacer un paréntesis. Está en Berlín. Lo que decía Ignacio de que nadie está hablando de los presupuestos, sí, están hablando, ya le han ofrecido 308 millones de euros al PNV para que los apruebe. Lo están hablando. 308 millones más. Claro. No. También le ofrecieron a estos que ahora hablan de independentismo, también le ofrecieron bastantes millones para que dieran su voto positivo para que el PP controlara el Congreso de Diputados. Dieron dinero a los catalanes, no tuvieron ningún problema. Para eso no hubo problemas para controlar la mesa del Congreso. Pero bueno, yo quería hacer una pequeña recordatorio y reflexión sobre algo que a mí me preocupa muy por encima de los problemas locales y nacionales, y es cómo estamos entrando en una dinámica belicista. Quien todavía crea que la Guerra Fría acabó con el muro de Berlín, pues está totalmente equivocado. Ahora mismo hay conflictos prácticamente por todo el mundo, y en concreto el que está ahora mismo, porque se le presta atención, es al conflicto en Siria, ¿no? Donde ya han muerto 500.000 de personas en 7 años, y donde prácticamente las potencias más importantes entran allí simplemente para defender sus propios intereses, y nadie está llevando a cabo una política de acogida de esos que dicen defender, ¿no? Me ha llamado la atención y prácticamente no sé a quién creer, ¿no? Porque por un lado dicen que eso se hizo, el ataque que se realizó la semana pasada se debió fundamentalmente a la utilización de bombas químicas, y es curioso que cuando la ONU iba a intervenir para investigar, pues el día antes prácticamente es cuando se lanza el ataque, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención. La misma pregunta se le hicieron a la representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, y dijo, es que nosotros estamos segurísimos de que esas bombas químicas las lanzó el gobierno sirio, ¿no? Y claro, eso me sonó un poco, cuando lo oí, me sonó un poco a la seguridad que se tenía cuando se invadió Irak, y miren cómo está ese país. Eso ha sido un ataque a los sirios para parar los pies a los rusos. Al final estamos hablando de estrategia y de política, pero de los seres humanos no, porque ahora se vuelve a poner sobre el tapete, bueno, y toda esta gente que está huyendo, la política de refugiados en Europa no se puede tocar, porque parece que es un pilar fundamental de los populistas y de los grupos ultranacionalistas para atacar a los gobiernos, ¿no? Lo de la invasión, de que vienen muchos terroristas con estos refugiados, pero efectivamente hay muchísimos refugiados, creo que son más de 10 millones o 12 millones de personas las que han tenido que huir de ahí, y algo hay que hacer. O sea, yo estoy viendo que estamos en la misma situación, donde el Consejo de Seguridad de la ONU no pinta nada, donde todo el mundo se salta sus propias decisiones. Ahora han ido por fin a Siria, donde para simplemente crear un corredor sanitario, pues generalmente se lo saltan, y claro, parece ser que el conflicto está centrado en Siria, pero me preocupa que esto va a ir a más, ¿no? Sobre todo por la importancia que tiene, ¿no? O sea, las redes están que arden en este tipo de cosas, muy por encima de Cifuentes, muy por encima de Cataluña, por lo menos las que me muevo. Pues sí, yo creo que el conflicto sirio ya tiene mucho tiempo y está ahí, y ya está como letargado, por veces tiene picos, ¿no? También uno no sabe las campañas esas que se hacen en guerra, que se ven cosas que no sabe si son ciertas o no ciertas. El tema del ataque químico es preocupante, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de atentados contra los derechos humanos, es fundamental, la unión de Francia, Estados Unidos también, Inglaterra, para, pues bueno, que avalan este ataque directamente, ¿no? En Siria. Es decir, que es un conflicto internacional que los que tienen parte en este tema parece que están calentando más los motores, ¿no? Y como dices tú, parece más una historia para a Rusia decirle, ojito, ojito, que éramos amigos, porque Trump, y pues bueno, gran parte de la campaña se dice, o de la financiación se dice que vino de Rusia también, es decir, que
luego Inglaterra estaba envenenada con los rusos también, a cuenta de que mataron envenenado al embajador que estaba en Inglaterra. Es decir, aquí hay todo un tablero de ajedrez que parece que lo menos importante son las personas, que matar a 100 payas, 200, destruir todo un país no tiene nada que ver con tal de poder tener acceso también al final a los recursos energéticos mundiales, que al final son corredores. Y bueno, en todo esto también, en el panorama internacional, también el dueño de Facebook, por ejemplo, pedir perdón porque sus datos a miles y miles de personas para la campaña de Trump se utilizaron y se les mandó propaganda totalmente pues bueno, controlada y manipulada para todos esos votantes. Es decir, que fíjate tú como, hablando nosotros el otro día, ¿no?, de las noticias falsas, ¿no?, cómo todo este entramado se entremezcla y cómo hay cosas que ya se nos escapan de las manos a nivel mundial y que no tenemos capacidad para saber hasta dónde llegan las redes, ¿no?, yo creo que de manipulación mundial y global, ¿no? Ese es el panorama. Y a mí me gustaría también, y claro, como todo lo tapa, bueno, Siria no lo tapa, ahora es cuando empieza ahora a sonar, yo creo que un poco creando y generando conciencia global, un poco porque todos los seres humanos tenemos que ponernos en esto, ¿no? Pero yo creo que aterrizando en el panorama nacional lo ha parado y aburre el tema catalán. Todo lo que se hable más allá de, hablaba Ignacio de los presupuestos y tal, y pues el tema catalán sin resolver aún, y además pues todo lo unido así fuente, y uno, Rajoy solo se tiene que ocupar no las 24 horas, un poquito, nada más, un poquito con ese tema, porque en realidad le está pagando cualquier cosa. El comité, hicieron ustedes el otro día, el Congreso, Convención Nacional. La convención, pues nacional. Se la tapó el tema Cifuentes, así que ya le está haciendo mucho daño, y sobre todo por las encuestas le va muy mal, tanto a ustedes como al PSOE, entonces algo tendrán que hacer. Yo creo que lo que es inevitable es las encuestas, pero no terminan de arrancar en un panorama donde Rajoy está en horas muy bajas, es cuando tendría que eclosionar una fuerza de izquierda. Yo creo que es el momento, ¿no? A mí yo no quiero que este Solidaridad Ciudadana. La gente que te escucha cuando te va mal parece que está pensando de que baja, ¿no? Es que le va mal en el sentido que no termina de explosionar, así como explosiona pues Ciudadanos. El PSOE va lento, es igual que este país. Sí. Nosotros tenemos prisa. Prisa tiene, pero la idea tiene Ciudadanos, yo no tengo que ya se está creando la idea de que ya mentalicemos que ya la alternativa a Ciudadanos, entonces ya están haciendo encuestas a un año vista, y donde ya se está poniendo a Ciudadanos para que todo el mundo ya realmente se vaya creyendo el que es la fuerza que va a cambiar este país. ¿La liebre y la tortuga? No, nosotros somos la tortuga. La liebre es Ciudadana. Perdón, la liebre está durmiendo. Nosotros somos tortuga, no hay problema. Por la misma razón que decía Arcadio, de que el problema de la memoria. Y luego de Canarias, que no se habla, que tenemos que hablar algún día de Canarias. El otro día, usted lo nombró ahora, vi la comparecencia de... Bueno, la fui a ver porque en las redes sociales decían que el creador de Facebook, que estuvo en el Congreso de los Estados Unidos, respondiendo allí por todo ese tema, era un robot, era un autómata, decían, y me preocupé de ir a verlo. Y efectivamente, a ese tío le pasaba algo, parecía... un autómata. Oye, te digo que lo veas, para que veas la expresión de su cara cuando él está hablando, contestando las preguntas de los congresistas. No. Parece un autómata. Pero además la cara lo ves así y dices, coño, este es un extraterrestre, porque el tío tenía, o estaba acongojado, si es posible. Claro, porque las acciones también habían bajado. O algo pasaba. No tiene que haber esas comparecencias con las que ocurren en España. Que vamos, esas son de chiste. No, eso es más divertido. En Estados Unidos la gente se pone muy nerviosa. ¿Usted vio el otro día a Pedro Quevedo con Rufián? Sí. A mí que no es divertido. ¿No? Sí, a cuento de que estaba increpándole a Esperanza Aguirre. Porque se fue. Rufián va a armar el pollo allá donde va. Sí, entonces, en fin. Hacen honor a su apellido. Rufián. Yo hace medio minuto estaba pensando en que esto estaba muy mal y que esto no tiene explicación. Pero ya creo que hay una explicación. Aquí hay extraterrestres. Unos cuantos. Unos cuantos. No, en serio. Mira, estamos viviendo una etapa... estamos viviendo muy deprisa, ¿no? Y yo creo que además peligrosamente, como el título de una película. Estamos viviendo
con cierto peligro. El tema de la guerra, tenemos que reírnos, tenemos que hacer un poco de humor, tenemos que tratar de evadirnos, pero es muy fuerte. Este momento es un momento de sensaciones bastante complicadas. La gente, yo no sé, a veces parece que compiten las noticias unas con otras, ¿no? Y cuando sale una gorda parece otra mayor, en todos los ámbitos. Y bueno, pues vemos que sucede en España, fuera de España, sucede en el mundo, en lo que se llama el primer mundo, y después casi nos olvidamos que hay un mundo que también que está muriendo de hambre y está pasándolo muy mal. Esto es una sí que no se habla de Cuerno de África. Eso no es ni noticia. En fin, el tema, y estamos aquí al lado de nosotros porque el tema de África es una cosa también que algún día también habría que... O Venezuela, por ejemplo, que nos llega a lo mejor más Venezuela, cerca, que lleva ¿no? también abierta en canal desde cuántos años ya, pero de que aquella allí manera. la gente está pasando hambre. Y la gente se está quedando la vida, y la gente el que puede escapa y huye. Y aquí en Tenerife hay alguien que es un pistolero pidiendo asilo político aquí. Por cierto, hay gente que está hablando del coche eléctrico, y en El Español o en El Mundo, no sé en cuál de los dos periódicos, o en El Confidencial, no sé cuál de esos tres, hay un reportaje sobre el coltán, que también afecta a los coches eléctricos. Y los niños y las minas. Las minas. Sí, los niños que tienen que bajar las minas a buscar. Algo tremendo, ¿eh? Tremendo, el coltán es una cosa tremenda. Y yo no quiero, para que no se me olvide, también hacer alguna referencia, como comenzó Juan Carlos en su editorial, abriendo esta tertulia de esta noche, a propósito de la encuesta publicada hoy por el Canal 7, que viene siendo también pues un aprovechamiento del titular de un periódico en primera página para personas poco informadas, y que además incluso este es el momento precisamente de hacer ese tipo de trampas, ¿no? Porque esto son trampas clarísimas. Ahora mismo cualquier encuestadora por dinero te puede dar el resultado que tú quieras, después ya más adelante no. Estamos a un año justo de unas elecciones que se presentan bastante decisivas, que yo soy de los que opina que van a haber sorpresas importantes en Canarias, en España también, pero en Canarias sobre todo. Van a haber, porque en este debate o en estas tertulias que hacemos cada día, como decía antes, las noticias compiten entre sí, y las noticias nacionales son tan fuertes, y las internacionales también, que queda tapado un poco lo que es la política local, la política regional o nacional canaria, como se le quiere decir. Hace poquito tuvimos un debate sobre el estado de la nacionalidad, que aquí comentamos ya, pero a mí no se me ha olvidado de qué manera tan ridícula terminó aquel debate, con cientos de proposiciones aprobadas que no sirven para nada. Todo vamos a ver, todo es una apariencia. Los debates hoy en el Parlamento, en España y en Canarias, y en Cataluña, son de puro teatro. Y no quiero ofender a nadie que le guste el teatro, pero es que es pura apariencia, con la conciencia de que las cosas que ahí se dicen, se aprueban incluso, no se van a ejecutar, no se van a hacer. Que simplemente es para ver quién dice la frase más rimbombante. A veces incluso hay victorias y derrotas, obviamente por las votaciones, pero da igual, porque lo que quiere que se apruebe, normalmente a mí me gustaría un día hacer una lista de la cantidad de cosas que se han aprobado en los últimos tiempos y que no se ejecutan. Claro. Pero nadie la reclama. Y no sé. En este sentido, yo me voy a permitir empezar por este final. Yo creo que verdaderamente la política tiene que reivindicarse en su utilidad, en ser útil. Y yo creo que en ese sentido la política en general está perdiendo peso precisamente. Y credibilidad. Sí, credibilidad. Sí, porque yo creo que debería reivindicarse más de como cosa útil. Y ahí la falta de acuerdo hoy en día es predominante, ¿no? En todos. Ahí podemos entrar todos. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar también todos. En llegar a más acuerdos para ser útiles, que la política es útil, yo no tengo ninguna duda, pero hacerlo ver y reivindicarse la política es lo que quería decir, reivindicarse como algo útil. Yo creo que es útil, es necesario, pero no solo es necesario, digo,
sino que es útil. Pero sí es verdad que tiene que reivindicarse en el sentido de que hay que llegar a acuerdos y hay que estar menos en confrontación, que hay que haber confrontación. No quiero decir que la política no sea confrontación, en absoluto. Además tiene que serlo. Las ideas tienen que confrontarse y los distintos proyectos políticos tienen que confrontarse. Pero eso, a que solo haya confrontación, yo creo que nos está llevando a esa pérdida de credibilidad o pérdida de sentimiento de utilidad por parte de la gente. El que solo haya eso. Entonces yo creo que en eso hay que trabajar mucho. Había dos noticias que tenía apuntadas al principio, antes de entrar en lo de la guerra. Decía Juan Manuel antes que en gobierno de Cataluña, pero sí hay nombramiento de calles de la señora Colau, que de un almirante que es facha, porque el hombre murió en 1909. Murió en 1909. Sí, el fascismo se crea en 1920. Sí. Por eso, es que... Sí, pero que debe ser un ignorante. Pero fíjense que eso yo lo he visto en noticias. Claro, en verdad es una noticia, porque es algo... Pero es que yo creo que esa es la reivindicación que yo hago, de que esas cosas, también las noticias deberían forzar a que cambiaran desde un modo positivo, oiga. Pero es que no se puede luchar contra la ignorancia. En Oviedo han quitado el nombre de una calle a Calvo Sotelo, que lo asesinaron antes del levantamiento de Franco. Correcto. ¿Y sabe usted cómo firmó Franco cuando se alzó aquí en Canarias? ¿Cómo firma? No. Viva la República. Ay, no. Porque Franco no es que fuera ni monárquico ni nada, era... ¿Pasa que dejó el rey? O sea, que cuando alguien... ¿Dejó después a Juan Carlos? No, me refiero que Sí, claro. Pero cuando uno hace ese tipo de reivindicaciones como el almirante Cervera, sin saber nada, tú dices, coño, el nivel cultural o la mala leche es lo que predomina aquí, ¿no? ¿O no? Claro, y el confrontar, el confrontamiento que se busca, ahí va yo, el confronto, porque esa frase que se dijo en ese momento solo era para confrontar a gente, exclusivamente, no buscaba, oiga, yo he cambiado la calle de nombre a esta persona, que no, sinceramente no sé a quién El que fue. dijo puta España. No lo sé quién. ¿Se acuerda usted el cómico catalán que dijo puta España? Sí, bueno, Buscar no el sabía nombre, que por era, no me acuerdo, sinceramente. El nombre que le han dado la calle es ese. Es que no lo he visto en las noticias, no he visto la Bueno, parte en teoría positiva, que es darle el nombre de una calle a alguien. Entonces, eso es pura confrontación y puro crear confrontación. Y la otra es, ya me parece aún más lamentable lo que ha sucedido con los hechos de Alsasua, que un parlamento regional y un ayuntamiento apoyen a gente, más allá de que sea terrorismo o no, a gente que ha agredido a unas fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil. Es que llegar a esos extremos, yo creo que ahí estamos perdiendo el norte, completamente. No me refiero a perdiendo al norte. Puede quedar mal. Que te necesita para allá arriba. Me he dado cuenta yo, pero bueno, se entiende que no va por ahí. En cualquier caso, con respecto a lo de la guerra, no quería dejarlo de paso. Yo Le dieron la calle a Rubianes. Rubianes, el de Butarque. Paco Rubianes. sinceramente ni lo sabía, ni lo he leído, no sabía ese cuál era el cómico. asunto. Sí. Decía con respecto a la dinámica belicista, yo estaba recordando que cuando el señor Trump ganó las elecciones, los ojos del mundo se viraron hacia Rusia, porque acusaban a Rusia y a Trump de estar en comandita para auparlo a la presidencia. Y además hubo intervenciones en Estados Unidos importantes. Uno de las bases del impeachment que estaban ahí hablando era por eso, porque Rusia estaba con Trump, y de repente se vira todo por completo. ¿Usted cree que se vira? Yo creo que es un compadreo. Se vira todo por completo, quiero decir, el trasiego de información. Fíjense que yo, para ser mal pensado, me cuesta, sinceramente, creo que ustedes lo saben. Bien. Pero de repente se vira completamente y ahora Putin y Trump son los mayores enemigos del mundo y están uno contra otro. No, y además ese ataque ha servido para probar armas. Porque sí, cierto, lo he leído, cierto, lo leí también. Don Juan Manuel, lo que usted diga. Bueno, yo quisiera dedicarle un poquito nada más con el tema de Siria, porque Arcadio que hablaba antes de extraterrestre, yo creo que estamos en otro orden, pero en la famosa película esta, la de la guerra de los mundos, ¿no? Porque parece que hay un mundo que se pelea por los recursos, ¿no? Y entre los cuales pues no nombramos, por ejemplo, a China, que ya es dueña
una séptima parte de las reservas federales de Estados Unidos. O sea, si no, China ahora mismo... África es entera. Están comprando pero te voy a decir más, si China ahora mismo retira todas sus inversiones que tienen en el exterior, muchos de los países caerían y provocarían una crisis. Entonces, los chinos están llevando una guerra, entre comillas, solapada, a sabiendas de que en el capitalismo lo que cuenta es el dinero y es el poder económico. Entonces ellos se están extendiendo y están invirtiendo donde sea, con el objetivo fundamental de controlar las economías de esos países, y poco se está hablando. No, son conscientes de que son una mayoría importante. No, ya comenté en su día, a poco de venir por aquí, que están comprando la deuda de muchos países africanos a cambio de cederles tierras para ellos dedicarlos a la agricultura, porque tienen una población que se acerca a los 2.000 millones. Entonces ellos quieren ser autosuficientes y no depender del exterior. Es lo que han hecho con el petróleo venezolano. ¿Cómo se dice? Sí, han llegado a un acuerdo para hacerle llegar el petróleo venezolano a China a cambio de ayudas económicas para hacerle frente. O sea, que hay unos mundos muy extraños. Por un lado, esta lucha que tiene que ver simplemente con el poder imperialista de dos imperios como es Estados Unidos y Rusia, con una Unión Europea que va a trancas y barrancas, que no ha querido quedarse atrás y algo ha tenido que decir con respecto a esto, pero que en realidad no pinta nada. Y después tenemos el gran, digamos, enemigo para estos imperios, que es el caso de China, ¿no? Yo lo tengo ahí. Cuando los venezolanos se van a dar cuenta de que este tío, cuando se vaya, cuando lo quiten, cuando no sé, que tienen hipotecado sus reservas de petróleo durante décadas, se van a enterar, porque eso ya no tiene remedio. La verdad que la gente de Venezuela que está viniendo aquí retornada, porque o bien tienen familias y tal, hombre, uno se pregunta... Lo digo porque a veces pues ve algunos casos, ¿no? Y cuando llegan aquí pues se encuentran un montón de puertas cerradas, porque a todas estas se les trata como inmigrantes, ¿no? Y uno no deja de pensar que cuántas veces fuimos los canarios a Venezuela y se hizo fortuna, y muchas de las fortunas que hay en Canarias se hicieron de esa Venezuela, ¿no? Y hoy cómo le cerramos la puerta a los propios venezolanos, porque lo he vivido en el caso de algunos chiquillos que han entrado, si tiene dinero o no, pero a los que están viniendo ahora están huyendo. Sí. Están huyendo del Estado, de que aquello se ha vuelto totalmente inseguro y que no hay para comer. Y están viniendo chavales con el bachiller que estaban empezando a estudiar y que allí no tienen prácticamente futuro. Y cada día lo veo más, no es una cosa esporádica. Pero bueno, uno se pregunta esas cosas, ¿no? Si somos todos casi hijos de venezolanos, de cubanos y tal, ¿cómo aquí se les cierran las puertas, ¿no? Que habrá que ver hasta qué punto, porque un montón de gente seguramente, si la cosa sigue en Venezuela así, muchísimos van a salir del país, y Canarias es un objetivo porque... por nuestros lazos. Los sirios ya no son dueños de su país, ya los sirios ya no tienen país. Antes de los refugiados, hay casi 1 millón de venezolanos en la frontera con Colombia. Sí, huyendo. Intentando salir para los países. Estamos creando mundos totalmente encajonados, ¿no? Pero hay que hablar de Canarias, repito. Sí, bueno, claro, yo tengo bastante interés en volver de nuevo al tema. Lo que pasa es que en Canarias parece que está todo el mundo esquivando el debate. Te lo digo porque no solamente en esta mesa, sino en otros lugares, yo escucho, observo y tal, y la gente de alguna forma intentan esquivar la actualidad, el día de hoy. Y están escapando a ver si llegamos a la orilla, ¿no? No, yo creo que... No sé si ustedes conocen aquel dicho que decía que tanto nadar para después terminar ahogado en la orilla. De alguna forma, este es un poco lo que yo estoy viendo. Me puedo equivocar, obviamente, pero ahora mismo, con el impulso que nació la reforma del Estatuto Nuevo para Canarias, con la propaganda que se hizo de todo el tema de los fondos de dinero alcanzados gracias al voto de Ana Oramas y de Pedro Quevedo, que se consiguió una extraordinaria... ¿Había engañado a todo el mundo? No. Al final... Porque ni Ciudadanos se siente compensado de los anteriores, ni los nacionalistas tampoco. Pero yo creo que, de alguna manera, a ver, todos sabemos cómo está el de enfrente, porque si el Partido Popular le ha prometido al gobierno de Canarias una serie de dinero, en fin, que le pertenecían, porque en realidad esa es la discusión, no son regalos, pero después más tarde el propio gobierno de Canarias no es capaz de articular una mayoría de gobierno
para poder administrar esos fondos no se ejecutan. No sé, mira Carretera de la Aldea. Están ahí. No, ahora te pongo un ejemplo. Sí. Ahora te pongo un Y ejemplo. ahora Carretera de estamos, la Aldea, mira, no. ahora nos están vendiendo, el tema este de las trampas, nos están vendiendo que en los próximos presupuestos del Estado el 75% del descuento de los billetes aéreos y marítimos a la península. Hombre, ojalá. Pero es que yo creo que eso es un poco descarado. O sea, yo creo que eso es un aborto imposible. Si se llega... Ay, de acuerdo. No. Como región ultraperiférica No, es que no y va a haber Europa te lo presupuesto puede... 2018. Ese es el problema. Que no va a haber presupuesto. No va a haber presupuesto. ¿Usted cree que Yo no creo va a que creo sí, se van al a- final los vascos van a ceder con dinero. Todo Los va. vascos han apostado demasiado fuerte por lo contrario. Sí. Sí, No pero sé, pero en hay fin, yo- indicios que... Volvemos a la política parece que se canaria, abre nuevo. entonces decimos, nos encontramos con que llevamos en una provisionalidad, ya va más de un año y medio, estamos en un gobierno provisional. Hay como un desinterés y una decana. Y a propósito de encuestas, todas las encuestas coinciden en que en la próxima, en fin, el próximo Parlamento de Canarias, con esta ley o con la ley renovada, que no creo que vayan a reformarlo, no sé si habrá tiempo, pero con esta o con la otra ley electoral, el resultado va a ser catastrófico para la actual, ¿Para Coalición Canaria? Bueno. para el actual gobierno. Yo no sé porque ellos Y no sé. sobreviven siempre. Los presupuestos. Claro, porque ahora no hay excusa. Coalición Canaria no le puede echar la excusa a sus socios de gobierno de No, que lo ha no, hecho ya. mal. Ahora están libres, ¿sabes? Están ellos solitos. Están solos, esa es la cuestión definitiva, que están solos y vamos, sería muy lamentable que eso tuviera que decidirse en Madrid, pero es que es una vía y que está abierta, pero es que si el Parlamento entero, salvo Coalición Canaria tercera fuerza política. y la Asociación Solista Gomera están en contra y el resto sí tendrá que salir y será lamentable llevárselo a Madrid. Vamos, yo sigo teniendo esperanzas de que eso se resuelva y se resuelva aquí en Canarias. Yo creo que no. Yo creo que en esa historia es Coalición Canaria que abiertamente no quiere, pero hay otros que con la boca chica, en fin. Yo creo que el acuerdo hay, y además es un acuerdo puesto encima de la mesa entre el resto de las fuerzas políticas, PSOE, Partido Popular, Podemos, Nueva Canarias. El acuerdo existe y está encima de la mesa y está defendido por todos. Y son ámbitos totalmente diferentes y ahí los intereses son únicos. Yo creo que debería haber, y decía, estábamos hablando de los presupuestos y hablábamos de los vascos, y voy a utilizar el mismo término, pero me parece el adecuado. Es lamentable que los presupuestos no se puedan aprobar simplemente porque la cuestión que ha puesto encima de la mesa el Partido Nacionalista Vasco es que el artículo 155 de la Constitución está en vigor. Es la única cuestión, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno, mírese por donde se mire. Ahí no hay negociación, no hay posibilidad de tirar hacia el País Vasco o hacia España en general, no. Eso es maniatar al país entero, todas las comunidades autónomas, incluida el País Vasco, porque hay una actuación que se ha hecho, que era obligada y que se tenía que hacer, y es una actuación que además no tiene absolutamente nada que ver con los presupuestos generales del Estado. Es que estamos en tal órbita de despropósitos que el presupuesto simplemente, en este momento, porque el resto, bueno, Nueva Canarias no ha dicho que sí del todo, porque tendrá que seguir negociando, cosa lícita, pero el único obstáculo en este momento para que salgan los presupuestos es el 155 del Partido Nacionalista Vasco, no de otra cosa. Entonces es muy lamentable, la verdad. Bueno, pero eso es el nacionalismo que se defiende, ¿no? Aquí en esta mesa ha defendido, oye, cada uno cuando tiene oportunidad tiene que tirar para lo suyo, ¿no? Sí, por eso decía... ¿No? Claro, pero, pero los catalanes también, ¿vale? siempre se ha gobernado. Bien, ese es el tema. Y el que ha gobernado ha llegado a acuerdos con los para tirar para su tierra, mientras no sin se duda. tiene Para ello mayoría significa que el absoluta. 155 esté en vigor. No, chico, pero cada uno defiende lo suyo. El PNV allí está muy relacionado con el nacionalismo catalán y por tanto ellos lo que no quieren es perder votos, perder credibilidad ante su voto. Sí, tú no lo ves, pero son cosas diferentes. Allí tampoco es tanto la cuestión de dinero, porque ellos ya de por sí, y en eso le daba la razón a Rivera,
que tiene una fiscalidad mucho mejor que el resto de España, porque aquí en este país toma para ti, pero al resto no, etcétera. Bueno, o como cuando gobernaba el señor Pujol y decía que los extremeños están acostumbrados nada más que a que le den y por tanto no están haciendo nada por mejorar, y estamos cansados prácticamente, no lo digo textualmente, estamos cansados de darle dinero a comunidades que son pobres y que no hacen nada para salir de la pobreza. O sea, ese tipo de cosas son cosas que surgen con el nacionalismo, pero bueno, ya cada uno. Y yo, ya que estabas hablando de Canarias, no, yo hablo del nacionalismo. Ya, sí, si pero han hablado conversaciones con la nacionalista, pero llega una... Claro, pero el PSOE, el PP y el que venga, vamos. Que si no tienes mayoría pero tienes que negociar. Si no hay problema, si con Coalición Canaria lo que sea no hay problema, siempre lo vas a tener. ¿Cuánto necesitas? Tanto, ya está, ya dio. Y son felices. No, eso piden otra cosa y al menos por lo menos se mueven cuando en la política nacional. Coalición Canaria, cuando los problemas a nivel nacional les da igual. ¿No? Pero desde mi punto de vista, pero bueno, son cosas del nacionalismo que es una opinión particular. Hablando un poco de Canarias, oye, me parece, no sé qué opinarán ustedes, pero me parece una gran noticia que el gobierno de Canarias va a ofertar para este año 1.500 acciones formativas para desempleados, correspondientes a 25 familias profesionales. Lo que me llama la atención es que evidentemente, igual que cuando se hizo el famoso pacto por la educación, ¿no? Y se hizo también un pacto hablando con sindicatos y hablando con los empresarios para crear un mapa escolar de formación profesional, que al final han pasado los años y seguimos en las mismas, ¿no? Sobre todo en cuanto a productividad y en cuanto a empleo. Bueno, pues aquí me parece muy bien este tipo de acciones formativas y desempleados, pero seguimos con la idea de seguir en la línea de transporte, comercio y hostelería. Es verdad que hay algunas cuestiones que están aquí, como son mejorar las competencias en inglés o introducir las nuevas tecnologías en los procesos de producción y actividad comercial. Yo echo de menos, que aquí se repite mucho, a menos en la información que tengo de un medio de comunicación, que se hable mucho de las personas menores de 30 años y hay personas con más de 30 años, muchos de ellos ni siquiera están cobrando prestación y sin embargo aquí por lo menos no se recoge. Y por otro lado, al menos ya que hacen la presentación de ese acuerdo que se ha tenido con los empresarios, en fin, yo espero que lo antes posible, porque esto es del 12 de abril, que lo antes posible la Consejería de Empleo diga cuánto iba a poner sobre la mesa para esto, porque sentarme, recibir propuestas de las confederaciones de empresarios, de sindicatos, de FEMEPA, etcétera, etcétera, a mí me parece estupendo. Pero tiene usted razón, porque yo no sé si es el gobierno de España o el gobierno de Canarias, no sé, pero creo que es el gobierno de España, que ahora va a subvencionar a los nuevos autónomos. Pero solo subvencionan a los que tienen menos de 30 años. Claro, con menos de 30 años. Sí, pero vamos a ver, un tipo de 50 años no puede tener una idea, puede estar en el paro y usted no lo va a ayudar, pues no, señor. Estamos en un país de idiotas, la verdad. Yo, la verdad, o sea, sí. Por eso yo todo este tipo de me parece bien, pero yo creo que también una cosa es que yo me siento y hable con ellos, reciba propuestas, pero la propuesta del gobierno de Canarias en temas de empleo, ¿cuál es? Porque son quienes tienen los datos, sí. ¿Entiendes? Entonces, todo esto me parece muy bien, pero vamos a ver, el anterior que se había hecho, alguien lo ha valorado y ha dicho, o por qué vamos a hacer esto que vamos a cambiar, simplemente porque vamos a cambiar, vamos a dar una imagen de que vamos a apostar por otras cuestiones, cuando al final resulta que todo se centra en más de lo mismo, y Canarias tiene una riqueza enorme aún por explotar. Una de las cosas, y con esto termino, que me parecía muy interesante es que las relacionadas con el mantenimiento y mecánica de aeronaves. O sea, aquí, yo un día lo comenté, la mayor parte de las líneas aéreas que vuelan en África tienen que ir siempre ¿Pero eso es culpa del Estado español? A Palma de Mallorca, no mi hijo, tengo a mi hija ahí. Tienen que ir a París, a las revisiones Belda, lo que ha dicho, tiene un nombre concreto, la tercera vía o una cosa así se llama, para que en el aeropuerto de Gran Canaria pusieran... y prácticamente no se reparan aviones de ningún tipo. No lo permite el Estado, no sé por qué. Van a Palma de Mallorca, todo. Se lo dice porque mi hijo repara aviones. Y las reparaciones de las naves tienen que ir a Francia. Y está en Palma de Mallorca y aquí no se hace nada, cambia la rueda. Y con el tranvía podríamos haber hecho algo también con el tranvía. Formar algo también no para el tranvía. Le voy a meter el dedo en el ojo, le voy a decir con la metro. Lo del tranvía nos hemos quedado con el dinero. O sea, el tema del tranvía ya hemos recibido ayudas, ¿no? No.
No, pero hasta ahora no, pero sí, ¿qué tranvía? El tranvía que se iba a hacer aquí hasta el sur, el tren. El tren. Teníamos unos fondos que ya hemos recibido, ¿no? No. Estaba, sí, se recibieron fondos para los proyectos, pero un porrón de millones. Un porrón, y eso hay que devolverlo, porque tiene tiempo de No, pero finalización. creo que el otro día oí el consejero Sí, para los proyectos Paco Trujillo lo tienes que devolver. Y se están habló haciendo. de que eso sigue para adelante. Y se están haciendo las catas. Bueno, pero eso no va a también ser podríamos adelante. formar a la gente para ¿Ustedes no oyeron el otro día si va a haber consejero tranvía o del no va a haber transporte del tranvía? Cabildo asegurando formalmente que en poco tiempo eso arrancará y que además Francisco Trujillo. Sí, porque Francisco lo dijo y que además Paco no solamente Trujillo directamente. dio una serie de detalles que me dejó Sí. incluso un poco así en 33, porque claro, son detalles del tipo de sale de Belén María, estará Sí, como muy subterráneo. durante un montón de kilómetros Sí. hasta llegar allá. Ese hombre no Parece que estaba bien. va Ese hombre no estaba bien. tema. Pero me daba la Ese no estaba sensación Ese no estaba bien. Ese día no No estaba. quiero decir más nada, porque yo lo tuve aquí sentado. Vamos. En fin, no voy a decir más Bueno, nada. yo voy a hablar Vamos. yo creo que la formación para el empleo, yo creo que es importante. Importantísimo. Y fíjate que Defender eso y defender la Metro Guagua, que son proyectos No. que chocan entre ellos, es algo. no, en fin. bueno, Va, vamos a ir ahora. Vamos a entrar en Las Palmas, venga. Pero lo malo es que usted ha sacado ese tema ahora no, cuando esto empieza lo usted el sacamos último turno. en monográfico porque venía uno Venga, preparado, venga. ¿vale? Yo creo que sí es importante el tema de las acciones para el empleo, teniendo en cuenta a los empresarios. ¿Por qué? Porque hasta aquí se han diseñado cosas que no tenían nada que ver Claro, por eso con digo el que mercado el laboral. Canaria, ¿qué es lo que Entonces, quiere? sentarse con los sectores económicos. Y ya está. No, Tira más. porque Europa manda Sí, también sí. una serie de normativas y de nuevos yacimientos de empleo, que es por donde va a ir los nuevos empleos en el futuro. Por lo tanto, también habrá que ir Habrá que, formando claro. a toda esa gente. Por ejemplo, en los cuidados y atención a personas mayores. Caminamos hacia una población envejecida, pero claro, o la atención domiciliaria en todos los aspectos. Es que hay de todo, hasta el tema del agua, el ahorro energético, el cambio climático, todo eso son generaciones de nuevos empleos que se van a hacer en el futuro. Pero una cosa, en Canarias hace tiempo que estamos estancados en nuevos yacimientos de empleo. Entonces aquí se sigue haciendo más de lo mismo y poco más. Por ejemplo, en el sector de la construcción, por ejemplo, la rehabilitación es lo que toca y ahí va a haber nuevos empleos. Ya estás diciendo que ya no tiene políticas para hacer viviendas nuevas, porque los planes de vivienda se han congelado todos. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Con lo que tenemos, restaurar y conservar y ponerlo en funcionamiento, por ejemplo. Pero sí que es verdad que es una buena noticia que se sienten de una vez, yo creo que por vez primera, con sectores económicos que te vayan a decir, oye, pues usted si va a hacer un curso de esto, porque se le va a emplear, porque hay una demanda en tal cosa, porque es que al final, antes se hacían cursos, salían a la calle y no había integración ninguna luego en el sector al que iba dirigido. Y la de cantidad de dinero europeo, porque esos son fondos europeos, que vienen. Hombre, yo sí haría un sesgo con los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen casi un 53% de desempleo. Por lo tanto, sí hay que hacer un poco de sesgo. Pero es verdad que sin excluir a las personas que van de 30 a los 45 años, que es lo que ahora mismo nadie hace. Es decir, ahora mismo nadie se dedica a esa población. Solo se está dedicando, y está bien, porque, ya le digo, los jóvenes entre 19 y 30 años, el desempleo es el 53%, y eso es inaguantable. Un país que sus jóvenes no aportan trabajo y productividad, yo creo que es para cortarse. El fracaso escolar también es muy elevado. El fracaso escolar, por ejemplo, en Canarias es tremendo. Tremendo. No, estamos acortando. Para eso existen después los programas de formación, un poco para rescatar a esos muchachos y que vuelvan a integrarse o en el mercado laboral, o vuelvan a través de las competencias clave, vuelvan a integrarse luego en los estudios. Es decir que... Vamos a iniciar el último turno. Yo no sé si estaré aquí después del verano o no. Hay que pensarlo, o ya me habré ido a Nueva Zelanda. Eso. Porque esto es Pero si estamos, haremos temas monográficos, porque a veces eso viene bien, ¿no? ¿no? Tú hablabas del empleo, o del agua, del tren, coger un tema y volcar. No es mala idea para estudiarse un tema bien a fondo, porque es que saltamos un poco. Yo, por ejemplo, de la Metro Guagua sé lo que dicen los medios, no sé mucho más. También hace que la tertulia elige un tema. Tú tienes una visión que a lo mejor yo no te puedo contrastar. Y la variedad a veces pues también interesante, porque hablamos de una cosa y de otra. Yo creo que... Estamos en el último turno. Sí, bueno, mira, rápidamente. A mí me parece que solamente para apuntarlo, ¿no? Ya si acaso en la próxima semana pues podemos volver a sobre ese asunto. Hasta donde yo sé, el tema de la Metro Guagua, hay un descontento general en la calle con ese asunto.
hasta donde yo sé. Se han recogido firmas y no pocas. Y desde luego la gente está bastante desanimada porque ve mucha obra así un poco en calles importantes donde realmente no le vamos a ver, no se ve que sea una obra útil, que sea una obra que entusiasma a la gente ni que vaya a resolver el problema del tráfico. Sin embargo, yo sí creo que un tren que en una isla como la de Gran Canaria, que no se puede hacer de repente, pero bueno, empezaremos desde la capital hasta el sur, que se pueda, según decía, además que yo eso sí me lo creo, que se pueda ir desde la capital hasta Melonera en 24 minutos, se puede. En un tren. Imposible. Eso después de que él vive para el sur, ya le empezó a aparecer. Sí se puede. Cuando no se puede es con 11 paradas, que es la que tiene, claro, eso es lo que es la que tiene este proyecto. Hay que volverlo a estudiar porque eso entonces no es rentable. Claro. Es decir, esto es una tontería. Pero si tú haces una cosa razonable, que tú te puedas desplazar, porque allí hay un centro de actividad muy importantísimo. Vamos a ver, en todo lo que es Playa del Inglés, más Paloma, yo no voy a descubrir nada nuevo. Hay una gran cantidad de gente de todos los municipios trabajando allí. Antonio Morales, ahí sentado un día cuando me llevaba bien con él, antes de empezar la entrevista, me dijo que él no era partidario. Cuando empezó la entrevista... Ahora sí. No, y cuando empezó la entrevista, en la misma entrevista me dijo que sí, pues claro, era Román Rodríguez quien llevaba el tema. Claro. Pero claro, a la pregunta, si yo te voy a ver a ti a la alcaldía de Güemes, era alcalde de Güemes, y me tengo que bajar en Arinaga, cuando me bajo allí, ¿cómo coño voy a verte al pueblo? Claro. Tendré que coger otro transporte que no existe. Porque o es un taxi o no existe otra forma. Y eso ocurre con todas las perpendiculares del tren. Sí, yo sin embargo creo que puede ser útil porque lo que no vamos a llenar la isla de coches. Es decir, en estos instantes tenemos un parque móvil exagerado. Vamos, yo que voy y vengo con frecuencia, es una cosa tremenda. Las mañanas horribles. Pero usted está diciendo que el consejero había dicho que el tren saldría de Belén María, es decir, de aquí. Usted viene por la mañana aquí al Salvador. Sí. Y ve cómo no hemos hecho ni la depresión de la plaza de Belén María. De acuerdo. Y estamos hablando del tren. Si es que ahí justamente donde está la zona de Belén María, ahí hay un cuello de botella impresionante. Claro. Está eso que yo creo que ni siquiera le han dedicado a eso un tiempo a estudiarlo. En todos los centros de trabajo hay por las mañanas unos atascos tremendos arriba. No, pero el tema del transporte, las torres, eso es bestial. El asunto de la movilidad y el transporte es esencial. Y si tú quieres en cualquier sociedad civilizada y organizada. Es decir, yo creo que eso es un asunto que hay que resolver porque evidentemente si no vamos muy mal. Eso son obras que se hacen con una perspectiva a largo plazo. Obviamente, ¿no? Yo creo que yo he soñado con ese anillo que le dé la vuelta a la isla, ¿no? Que el tren da la vuelta a la isla. Puede, sí, hombre, no ahora... O sea, no terminamos la carretera de la aldea y ya usted va a meter un tren haciendo túneles por todo. Utilizando la misma carretera, él quiere optimista. Como un anillo, hombre, sí, yo creo que sí. El famoso anillo insular. Si hubiera un anillo, donde tendría que ver. Si soñar es gratis. Eso es verdad, eso es verdad. Los vecinos de la aldea llevan años peleándoles para que terminen los 4 túneles que quedan ahí. Un tren de... Que por cierto aún no se le han dado las indemnizaciones que se prometieron cuando el cierre de la Gran Canaria, que lleva 1 año y medio largo y aún no se han dado las indemnizaciones pero por profesionales. Sí, por el cierre de la carretera y indemnizaciones que se prometieron para compensar también el traslado que se tuvo que hacer por el sur para compensar el cargático de Canaria. Sí, fue formación y aún no se han interesado, es algo que ya está hecho y desde el 1 año y medio no se han interesado. Por aquello de la ella no desaprovecha una. Yo he dicho Cabildo de Gran Canaria, ya ahí lo que tengo era disimular un poco. Lo que sí es evidente que la solución al problema de la movilidad va a venir del transporte público. O sea, lo que estoy oyendo yo últimamente, más carriles en la avenida marítima. Hoy he visto alguna información de que es verdad que había previsto, porque se dijo hace poco, porque ahora habla de la Metro Guagua, que se iba a hacer una ampliación en la avenida marítima para un tramo de la Metro Guagua. Y hoy he leído al alcalde Hidalgo, tengo que leerlo bien, soy sincero, de hacer un 4º carril en la avenida marítima para que lo del Guiniguada sea posible. Vamos, yo he leído esa información. Pensar en el Guiniguada ahora mismo,
Es un buen debate. Sin tener resuelto la Torre de Las Palmas Eso es. y Belén María, es tan estúpido que yo digo, pero ¿cómo pueden estar pensando esto? Prioritario ese enlace, lo ha dicho perfectamente. Si no metemos mano, no empezamos a pensar, no. Si no le metemos mano, desarrollamos y solucionamos eso, difícil en cualquier otro sentido. Y claro, estar hablando que hoy ya de los carriles Busbao, un nuevo carril en la avenida Marítima, incluso en la autovía del sur, un cuarto carril, ¿para qué? Para más coches, para más circulación, para más atascos. La única solución va a venir por el transporte público, sin duda alguna. Ya, otra cosa es que tengamos que afrontarlo y afrontarlo con coherencia. La Metroguagua, que evidentemente 20 segundos y no me voy a extender, es difícil, ya te lo he dicho Isabel, es imposible que podamos hablar mucho de eso sobre algo que no existe, no hay un proyecto. La filosofía de la Metroguagua yo creo que es buena, la filosofía, sí, la idea puede ser, pero claro, está en ejecución. Fíjate lo que hay. Hay 3 estaciones que en este momento se está desarrollando, pero ya te lo digo para que lo sepas. 3 estaciones que se está desarrollando el proyecto. El proyecto de la estación, no la construcción para construirla, no, para ver qué es lo que va a haber. Hay 3 tramos, 2 que ya están licitados y en obras, gracias, y uno que se acaba de licitar ya que empieza ahora. Estamos inconexos. Eso es lo que hay de la Metroguagua. ¿Alguien conoce algún proyecto sobre alguno de esos tramos que está en obra? ¿Alguien conoce un proyecto sobre el cuarto carril para que la Metroguagua vaya por ahí? Así es imposible. Bueno, yo lo que quiero decir es que la noticia que se dio la semana pasada, pues yo me alegro mucho que haya aumentado el número de pasajeros en el transporte público. Creo que todo, nos guste o no nos guste, vamos a tener que apostar por el transporte público, porque no puede ser esa mansalva de coches que todo el mundo quiere aparcar en la misma puerta del trabajo y que después cuando necesitan aparcamiento hacen aparcamiento, pero después se quejan de que es caro. En fin, eso es lo que hay. Con el tema de la Metroguagua, a mí lo que podía haberme enterado, pero no he tenido interés mucho en enterarme, creo que como solución es viable, creo que lo que se está haciendo al menos no está entorpeciendo la vida normal de la ciudad, porque se está haciendo a través de tramos. Vaya usted a la calle Galicia. Sí, en la calle Galicia. El resto funciona, ¿eh? O sea, el resto funciona porque no se levanta la ciudad al mismo tiempo para hacerlo todo de golpe. Porque esto va hasta las obras. Porque se van terminando una y se van haciendo las otras. Eso es un poco la idea. Eso no es así. Sí, es así. No es así. Bueno, pues entonces lo dejamos para el próximo debate, que se me acaba el tiempo. Entonces... El próximo debate, vamos a hablar de la Metroguagua. Sí, ya me lo vengo yo preparado también. Pues ya me informaré bien del tema, porque yo, cualquier cosa que sea favorecer el transporte público, igual que... Pero nadie está discutiendo el transporte público. Ya. Porque esto que están haciendo con la Metroguagua, con la guagua lo podían haber tenido resuelto perfectamente, que es una empresa muy bien gestionada. Pero la Metroguagua no hace falta. Bueno, eso es una opinión. Yo ahí no, cuando me informe cuando me informe si la tengo que criticar, la criticaré. Bien. Yo no estoy aquí para defender al Partido Socialista, pues si estuviese para defender, no. Yo no estoy para defender. Cada vez que se vuelve la mira usted. Pero es que ella porque se cree que yo estoy para esto, yo no estoy para esto. Es que yo no estoy para esto. O sea, además no creo ni que el Partido Socialista tenga que venir aquí a defender lo indefendible. Si alguien ha hecho algo y tal, pues que llame usted al secretario insular y que lo defienda. Si yo no lo creo, pues no lo creo. A mí el Partido Socialista no me ha mandado nada para decir, oye, tienes que venir aquí a defenderlo. Yo soy socialista y yo defenderé las ideas socialistas, pero en lo que no estoy de acuerdo no, y me da igual quién es, y bastante que me he metido ahí en el tema, ¿no? Pero yo lo que sí digo es que en el tema del transporte público hay que buscar soluciones, y muchas veces, como dice Arcadio, bueno, pues soñar es gratis. Bueno, pues perfecto. ¿Está esto sobre la mesa? Perfecto. Ahora, ¿a qué estamos acostumbrados? A que alguien traiga un proyecto y le decimos que no, ¿qué es lo que está encima de la mesa? Pongamos más cosas encima de la mesa, porque aquí siempre ocurre, porque lo veo mucho, es que el alcalde no viene por los barrios. Oiga, ¿será que usted no se entera? ¿O usted quiere que lo llamen por teléfono? Porque se están visitando los barrios, pero claro, si no se entera, entonces claro, como yo no estoy cuando él va y tal, pues mire, o decimos, hemos hecho un parque infantil en el barrio tal, respuesta, a ver cuándo hace uno en el mío. O sea, si estamos con esa mentalidad, yo lo siento mucho, los socialistas se irán, vendrán otros, seguirán lo mismo y tal, pero mira, el mundo no se va a parar porque a usted no le llamen para ir a ver si el señor va al barrio o no al barrio, porque a lo mejor lo primero que tendría que hacer usted es empezar a ir, si es que se hace, porque yo las asociaciones de vecinos, por lo que les leo, contado, porque no sé ni cuánta gente lo forma, a lo mejor tendría que empezar a ir a las reuniones de las asociaciones de vecinos y comprometerse, y no que le llamen. Que hay que cambiar muchas mentalidades, que aquí todo el mundo le gusta su barrio, pero hay que ver muchas veces cómo mantenemos los barrios. Tu barrio, tu casa.
Entonces, yo en eso soy bastante crítico. Y si con estos partidos Socialista pierde voto, por los yo le he cogido cierto cariño a ustedes, por eso no quiero decir nada del ayuntamiento. No voy a meterme en esa historia. De verdad, pero a mí me gustaría sobre todo el tipo. Yo me planteé cuando usted me invitó a venir aquí, digo, ¿con qué talante voy a venir? Yo no quiero entrar en ninguna pelea política. La semana pasada ni intervine, pues estaban peleándose los dos, eso es su problema. O sea, a mí me gustaría, bien, yo vengo aquí más bien a crear un poco de conciencia. Entra un tema como lo de Cifuentes y yo lo extrapolo al tema de la ética política. No voy a hacer un ataque contra el PP. Bien. Estamos aquí con el tema de la Metro Guagua, pues hagamos una reflexión sobre la movilidad y el uso del transporte público, porque aquí hasta cuando han quitado paradas de guagua, la gente se ha quejado. La gente pide que les pongan contenedores de basura y cuando se lo ponen frente a la casa resulta que lo quieren el vecino de enfrente. Entonces, claro, yo no puedo luchar cuando a las personas lo único que les interesa es que mi entorno más cercano esté limpio, no haya caca de perro y no haya no sé cuánto. Pues mira, pues con ese tipo de cosas no puede ser. Mentalízate, no puede ser. Yo creo que habría que hacer pedagogía comunitaria en cualquier caso. Es importante. Eso es verdad. Que sí, pero sí que es verdad que en los próximos años y cara también a todo lo que es el medio ambiente, tenemos que ir cuidando nuestras ciudades, nuestros pueblos y de alguna manera ahorrando energía, porque la energía contamina en general. Es verdad. Y es así. Y tenemos capacidad para eso. El tema es ahorro, no es crear o gastar más, sino ahorrar, y para eso pues tenemos que cambiar la iluminación de los pueblos y tenemos que cambiar pues los carriles. Por ejemplo, hay algo positivo que se está haciendo en Las Palmas, los carriles bici, que ya lo iniciaron otros también, pues hace primero a una ciudad más amable también, porque diseña ciudades amables. Y en el tema de la Metro Guagua o otro transporte público, yo creo que la apuesta es complementaria. Yo entiendo también que Guagua Las Palmas pueda tener alguna suspicacia a la hora de que pues todos esos trabajadores, que es lo que al final... No, lo han apoyado, han salido apoyando la Metro Guagua. ¡Qué luco! ¡Qué luco! Yo lo que leí fue eso. Pero ¿el nombre de alguien será? O... Yo si quiere hablo, no sé. Pero no tengo tiempo. La idea es también un poco, yo creo que es complementario. El transporte público, igual que transporte de taxi o de guagua, complementará, porque esto no va a sustituir, creo que a los demás transportes. Si bien es verdad que tenemos que empezar a trabajar en la ciudad de la contaminación. Madrid tiene unos problemones enormes debido a la contaminación. Todavía nosotros tenemos los alisios que más o menos despejan la ciudad, pero de verdad que eso va a ser el futuro. Aparte que Europa ya esto penaliza cuando te pasa pues en emisiones de gases, y todo eso hay que verlo. ¿Cómo? No lo sé, pero desde luego que hay que la Metro Guagua puede ser parte de una solución, y que eso también, las obras, genera malestar. Pues claro, porque cualquier obra que vayas a hacer genera malestar. Yo, Ignacio, tú dices, no, es que no nos hemos enterado de lo que están haciendo. Es decir, hay unos oscurantismos, pero yo, sin embargo, sí que veo que hay montones de jornadas que se hacen, o bien en el Club de Prensa Canario, o bien no sé cuánto, para hablar de la Metro. Ha habido montones, de verdad, porque yo los he escuchado, yo no he ido a ninguna. ¿Será que estoy entero hoy? No hay oscurantismo ni siquiera, es que no hay. O falta de transparencia o lo que sea, yo no sé, pero lo que has dicho a veces, pero yo creo que si ha habido, es que estas cosas son comunitarias. Es decir, si el tramo por donde va a pasar el autobús grandote afecta a esos ciudadanos tendrán que decir cosas, y es así. El lunes hablamos de la Metro Guagua. Nos informamos. Yo creo que es un tema local, pero bueno, si y la tertulia será no a 4, hablamos del transporte en general. Será no a 4, sino a 5. Porque tú también vas a venir. No, yo no voy a intervenir, pero será 5. Y así hablamos de la Metro Guagua. Así que hay que estudiarse bien el tema, ¿no? Bueno, pues ponerse los codos. Ignacio, Arcadio, buenas noches. Muchas gracias. Nosotros volvemos el jueves. Este jueves sí. El jueves pasado sufrí un pequeño altercado, pero el jueves que viene estamos aquí.